La mayoría de las veces he visto que los ateos lo que hacen es burlarse de la fe de los demás solo por ofender. Y ellos se creen superiores a los que tienen las creencias en un Dios sin importar la imagen que este Dios tenga, ¿sí? O sea, en pocas palabras, burlarse de todos aquellos que tengan una fe sin importar qué fe o qué religión profesen. Yo sé que nadie me preguntó, pero les quiero platicar esto. Hace mucho tiempo ustedes saben que yo estaba muy apegado a la religión católica y que durante mucho tiempo estuve, sobre todo cuando viví en Mérida, con un sacerdote que daba círculo bíblico, algo que yo ya había hecho en Cancún, y en Mérida busqué donde también se daban este tipo de estudios y enseñanzas. En una de estas sesiones el ateísmo fue tema de conversación. Y a mí me llamó mucho la atención la manera en la que este sacerdote abordó el tema del ateísmo. Él habló acerca de dos tipos de ateos, el ateo superficial y el ateo profundo. Para este sacerdote el ateo profundo es el ser humano que de verdad, de manera ideológica, filosófica, existencial, vivencial, ¿sí? Para su cosmovisión no hace falta o no es posible la existencia de un Dios como los dogmas religiosos lo describen. Es decir, son seres humanos que de verdad tienen la firme convicción de que los dioses no existen y punto. No porque quieran agredir o porque se sientan de alguna manera, digamos, ofendidos o de alguna manera se sientan desilusionados de una práctica religiosa. Simplemente concluyen que un Dios no existe. Pero irónicamente, decía este sacerdote, la mayoría de estos ateos no se dedican a andar por el mundo pregonando la inexistencia de Dios para ridiculizar a los religiosos. Algunos ateos se centran su crítica en lo que es el dogma religioso y utilizar precisamente la institución religiosa como una herramienta de sometimiento y manipulación. Escuchen, estas fueron las palabras de ese sacerdote, para que se den cuenta por qué me llamó mucho la atención de que él, siendo sacerdote, hablara de una institución religiosa como un sistema de manipulación y de opresión. En pocas palabras, lo que él decía, que este ateísmo profundo no iba a atacar al religioso, no iba a ofender al religioso, pero sí de alguna manera iba a tratar de hacer pensar o de reflexionar al religioso de que su voluntad no tiene que estar sometida a un dogma o a una institución. O sea, es algo distinto. Pero luego existe el ateísmo superficial. A decir de este sacerdote, el ateísmo superficial es la confusión de una persona de estar en desacuerdo con los dogmas y los cánones religiosos de cualquier religión. En pocas palabras, también estar en desacuerdo con lo que el libro o con los libros sagrados describen. O sea, yo no creo en esto. Pero entonces confunden la negación del dogma con la negación de la existencia o la posibilidad de la existencia de un ser divino, sustentador y creador de vida. Para ellos, negar la imagen de un Dios es negar el dogma religioso, y una cosa no tiene que ver con la otra. No tienes que negar la posibilidad de un creador, decía este sacerdote, para entonces criticar o negar la importancia o el daño que pudiera hacer una institución religiosa. Lo que él decía, que la mayoría de estos, digamos, ateos superficiales, su finalidad era atacar a las instituciones, pero lo mal encaminaban atacando la fe y las creencias de las personas y tratando de negar la existencia de una divinidad, lo cual no tiene sustento porque una cosa no tendría que ver con la otra. Ahora, de esta plática lo que yo concluí es lo siguiente y te lo comparto. La mayoría de estos ateos superficiales, vamos, tienen más fe que los mismos creyentes, pero esta fe les avergüenza. Es decir, sienten pena ellos de creer en un Dios, porque durante mucho tiempo ellos mismos han propuesto la idea de que creer en un Dios o practicar una religión es un tema de ignorancia, es un tema de sometimiento y de manipulación. Confunden el hecho de que tú puedes creer en una deidad, pero no necesariamente creerle precisamente al dogma. Y lo que pasa es que creen tanto en una deidad que les ofende el dogma en los cuales ellos no creen. En pocas palabras, estos ateos superficiales serían, voy a utilizar una frase polémica, espero que me la perdonen, pero serían algo así como creyentes de closet. ¿Y por qué hablo acerca del closet, no? Mira, es que es algo muy similar a lo que pasaba en nuestra historia, en nuestra sociedad antes,
cuando la homosexualidad era satanizada y era algo malo y te volvías el apestado de la familia y eras la oveja negra y la sociedad te ridiculizaba y te ninguneaba y te hacía a un lado. ¿Qué sucedía? Que muchos hombres que eran homosexuales se negaban a sí mismos y de alguna forma negaban su identidad sexual. Pero para validarse ante la sociedad no bastaba con el hecho de negarse a sí mismos, sino que lo que hacían era ridiculizar, violentar, prácticamente odiar, ¿sí?, a las personas homosexuales que vivían su identidad sexual con toda la libertad. O sea, les daba envidia, les daba enojo que ellos fueran personas realizadas y que ellos se encontraban digamos, en la frustración de no poder ser ellos mismos. Y volvemos a lo mismo, lo que pasaba era de que entonces la homosexualidad era propuesta como algo de inferioridad y la heterosexualidad era algo puesto como algo de superioridad, ¿no? Esto podría ser el fenómeno que pasa con precisamente la mayoría de los ateos mediáticos, que son para mí superficiales. Como ellos no pueden vivir su fe, ¿sí?, con la alegría que la vive un religioso, con la paz con la que lo vive un religioso, como ellos no pueden, ahora sí que como David, ¿no?, salir a cantar en nombre de un Dios en el que ellos creen, porque ellos durante mucho tiempo han propuesto la idea de que creer en un Dios es una situación de inferioridad y de ignorancia, y entonces ahora ellos no saben cómo convivir con la realidad que han propuesto, pues no les queda nada más que atacar, violentar, insultar e intentar ridiculizar a las personas que viven su fe de la manera en la que ellos quisieran. En pocas palabras, estos ateos superficiales son los que más necesitan de que exista un Dios. Pero esta necesidad los hace sentir mal, ellos se sienten inferiores. Y como se sienten inferiores, de alguna manera tienen que sacarse esa astillita gritándole a los cuatro vientos de manera muy valentosa: yo no creo en deidades, no las necesito, y todo el que crea en deidades y las necesite es inferior a mí. Pero en esa declaración hay un grito desesperado, hay una necesidad porque se sienten en un vacío espiritual. Y es que precisamente en esta plática, y yo les hago esta misma pregunta, ¿no?, y quien quiera contestar, hablábamos, ¿qué es más aterrador? De verdad, ¿qué sería más aterrador para la raza humana o para la conciencia humana? ¿El que no exista nada? ¿El que esto sea todo y cuando la historia se acaba, se acabó y ya? ¿O es más aterrador pensar que existe algo que nos supera, que no podemos controlar, que está por encima de nosotros, que no está bajo esa ilusión y fantasía de nuestro dominio, y precisamente que nos haga entender que el ser humano no es este ser superior que nos hemos creído, sino que es un ser pequeñito, 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 pequeñito en este campo maravilloso que es la existencia misma? ¿Qué es más aterrador? Y precisamente ante ese temor de aceptar que existe algo superior a nosotros y que probablemente los seres humanos no somos tan grandiosos como antes, pues mejor la negación. Y esa negación, pues la podemos llamar ateísmo superficial.